¿Por qué estamos ahora sí? Yo digo que este problema que tenemos los mexicanos hoy, grave peligro, ¿verdad?, de perder una materia estratégica, ¿verdad?, que nos sostiene. Esta última ofensiva empieza con el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio hay dos temas, o un tema principal, ¿no?, que es el petróleo. Las presiones que hubo están documentadas en libros, en análisis en Estados Unidos y en México. La presión era abrir el petróleo a la inversión extranjera, desde el principio. Pero no se logra. En materia de petróleo se sostiene el modelo mexicano que describo, frente a la presión de abrirlo y establecer un modelo de libre comercio, entre comillas, ¿no?, con presencia extranjera en la explotación. No se permite y se establece en uno de los artículos toda una serie de reservas. Dice el anexo 602 o algo así, establece reservas y dice: México se reserva el petróleo para sí mismo y no se puede esto, lo otro, y todo lo que es la reserva, que establece que las empresas norteamericanas no pueden venir aquí a explotar ni a explorar en el Tratado de Libre Comercio, que no pueden venir a transportar, que no pueden venir a establecer sus gasolineras. Está clarísimo el TLC. En materia eléctrica no es igual. Aquí mencionaron a López Mateos, un gran mexiquense y mexicano. Él, en un momento dado, dio un paso importantísimo en materia de energía, compró a las empresas extranjeras de electricidad. Ya teníamos a la CFE creciendo como una gran industria pública, y los extranjeros no hacían más que, ya hasta le compraban la energía a la CFE, compran las acciones y los echan para afuera, todos extranjeros, y hace una reforma constitucional, inicia una reforma constitucional que establece que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público está reservada al Estado, igual que el petróleo. En el TLC se dice eso: México se reserva la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público, y luego, párrafos adelante, una serie de apartados que dicen: bueno, pero no es servicio público, fíjense ustedes, la exportación o importación de electricidad. No es servicio público la generación de energía eléctrica si se hace para consumirla. No es servicio, y mete una serie de prostituciones, digo yo, el lenguaje no es servicio público lo que se les dio la gana, y eso está en el Tratado de Libre Comercio, aprobado por el Senado, y es inconstitucional, porque todo lo que es servicio público con esto no es servicio público. Inmediatamente después de la firma, Salinas de Gortari inicia una reforma a la ley del servicio público de energía eléctrica y mete estos agujeros. Obviamente toda la exposición de motivos de Salinas dice: y esto es para fortalecer a la Constitución y para hacer más fuerte a México, para respetar el artículo 27, que es nuestra guía, y luego en el texto pues acaba con el artículo 27 constitucional, que abre descaradamente con estos pretextos de que son permisos, no son concesiones, no son contratos, y de que eso no es servicio público. Y hoy el 40% de la generación de energía eléctrica, de manera inconstitucional e ilegal, lo están haciendo empresas extranjeras. Esa es una señal muy clara. Salinas no da el paso en materia de petróleo, pero sí establece un compromiso que resultó nefasto para el país. Se mantiene la reserva, pero abre todas las obras y servicios en materia de petróleos y de CFE, de electricidad, lo abre a licitación internacional. Todas las compras, todos los servicios, todo debe de salir a licitación internacional. Y a partir de ahí empiezan a entrar las empresas petroleras transnacionales, y a utilizarse esa facultad o esa posibilidad internacional para
deformar, igual que en electricidad, la interpretación de qué son servicios, y lo vimos en el sexenio pasado con Fox. Establece que son servicios lo que es explotación, porque juegan con las palabras. Es un asunto que vamos a ver. Los contratos de servicios múltiples con los que licitaron la explotación del gas en la zona petrolífera de la cuenca de Burgos, que está en Monterrey, Coahuila, Tamaulipas. Esta zona de gasera, ¿verdad?, la abren y lo licitan y se llaman contratos de servicios, servicios, y son contratos de explotación. Mira, ahí ya no está Pemex, digan lo que digan, ahí no está Pemex, están empresas extranjeras explotando el gas. Pero dicen, no, fíjense que no se viola la Constitución porque el gas sigue siendo de México. El gas lo sacan y lo entregan a Petróleos. Nunca se pierde el gas, la propiedad del gas, ¿no? Se pierde toda la explotación del gas. Todo lo hacen las empresas extranjeras. El 40% ya lo generan empresas extranjeras, la electricidad. Y la electricidad es la segunda renta nacional en dinero. Renta quiere decir ingresos. La primera es Pemex, la segunda es CFE. Y ya las demás son privadas y fundamentalmente, salvo Telmex, son extranjeras. Cemex, gigante, Bimbo, gigante, muy importante, están en 14, 15 lugares, son extranjeras todas. ¿Qué significa CFE, receptora de renta nacional? Pues significa que recibe recursos enormes de todos los mexicanos que tenemos que pagar la electricidad. Pero ya el 40% es extranjero de esa renta nacional. Entonces ahí están ya metidas las transnacionales, que dependen de los sistemas financieros transnacionales, sacando dinero del país. ¿Qué otra cosa pasó? Acabaron con la industria eléctrica nacional. Las fábricas que aquí estaban, aunque fueran extranjeras, produciendo aquí en México y dando empleo, se acabaron porque los japoneses, los españoles sobre todo, llegan con sus propias empresas y su propia proveeduría. Acabaron ya con la industria eléctrica. En petróleo, la entrada brutal, con el pretexto de que están abiertos los servicios, empezaron, ya está el ejemplo, los contratos de servicios múltiples que, estando en el Senado, demandamos nosotros por ser inconstitucionales e ilegales ante tribunales federales y por otro lado ante la Auditoría Superior. No prosperamos por una pequeña razón. El sindicato petrolero es el que tiene el interés en la causa y el sindicato petrolero no firmó las demandas que hicimos contra esos contratos, no firmó. Pero eso sí, aplauden a Fox y a Calderón cada vez que se los encuentran, tienen ahí de paleros. Entonces tuvimos que hacer la demanda a diputados y senadores, apoyándonos en que la Constitución nos señala como representantes de la nación, y son asunto nacional, y venimos a demandar. Tenemos vivo todavía el Poder Judicial dijo, ustedes sí son muy representantes de la nación, muy bien, pero váyanse a legislar, para eso son representantes, no tienen que andar demandando a nadie. Bueno, la Auditoría Superior sí, en el análisis que hizo, le dijo a Pemex que no licitaran esos contratos más, porque no tenían sustento jurídico. No hicieron ningún caso. Siguieron y tienen cientos y cientos de contratos como los de servicios múltiples en todo el país. ¿Y qué es lo que ha pasado? Además de que las proveedurías y los servicios son todos extranjeros cada día más. Ya cerraron las empresas mexicanas. Aquí teníamos ingenierías de primera, ya cerraron. Ahora son españolas las ingenierías. Y vienen y contratan de empleados a los mexicanos, pero son empresas extranjeras las que aportan los servicios, los estudios, las ingenierías, todo es extranjero. Han matado a la ingeniería nacional.